está en línea Leopoldo Tornaroli, es economista del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Leopoldo, buen día, ¿cómo estás? Hola José Luis, buen día a todos tus oyentes también. Bueno, gracias, muy amable. El otro día veía un tuit tuyo que expresaba muy claramente lo que es el profundo demérito económico que estamos sufriendo los argentinos en general, y que tiene que ver con la caída no solo del Producto Bruto Interno, sino con la distribución del ingreso. Vos te especializás en temas de distribución y pobreza. Me gustaría que nos expliques un poco cómo es esto de que estaríamos hoy en niveles, si mal no retuve el dato, de 2007, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, yo, como bien decís, me dedico al estudio de distribución del ingreso, pobreza y estos temas, ¿no? Cuando uno mira la situación argentina en una comparativa regional, ve que Argentina sigue siendo un país de los que tiene niveles de pobreza comparado con los países de la región todavía relativamente bajos, pero esa es la foto actual. Cuando uno mira la película un poquito más larga, ve que Argentina es el país que peor le fue en eso, ¿no? En los últimos 15, 20, o sea, el periodo que tome de este siglo, Argentina le fue mal comparado con los países. Y cuando trata de encontrar explicaciones, se encuentra eso que yo tuiteé el otro día, ¿no? En términos de Producto Bruto per cápita, Argentina, Producto Bruto Interno per cápita, Argentina va a tener a finales de este año un nivel similar al que tenía en 2007. O sea, que hubo 16 años donde el crecimiento que se acumuló en ese periodo es cero prácticamente. O sea, producimos la misma cantidad de bienes y servicios per cápita que producíamos 16 años atrás. Y esto es, bueno, obviamente un estancamiento terrible que impide que mejore la situación de bienestar del país, y además cuando uno lo pone en la perspectiva regional, ve que, sacando a Venezuela, que es un país que le ha ido muy mal, como todos saben, y que no hay muchas estadísticas disponibles como para evaluar exactamente cuál es su situación actual, pero sacando a Venezuela, Argentina es el país de la región de América Latina que peor le ha ido. Ha habido en ese periodo de 16 años, entre 2007 y 2023, algunos países que han duplicado, por ejemplo, su Producto Bruto per cápita. Argentina, como acabo de decir, no ha crecido. Claro. Ahora, es bastante curioso eso, ¿no? Porque hubo en ese mismo periodo, tomado desde el 2007, momentos impactantes de inversiones. Hace no muchos días, un ex ministro de Energía, Aranguren, concretamente, dijo que en ese periodo se habían invertido 7.000 millones de dólares en energías alternativas. Esto es parques solares, parques de energía eólica. ¿Qué volumen de inversión teóricamente requeriría Argentina para que se note el crecimiento de la inversión? Bueno, los niveles de inversión en Argentina en los últimos años han sido bajos en general comparado con periodos donde la inversión fue más alta, ¿no? Y digamos, están niveles por debajo del 20% del PBI en algunos años, en otros años un poquito por encima. Pero sí, efectivamente los niveles han sido bajos y deberían estar tal vez en niveles superiores a un cuarto del PBI anual o algo así, la inversión como una forma o como un mecanismo de crecimiento. En el caso particular de energía, vos sabés que Argentina ha tenido políticas realmente desastrosas en los últimos 15 o 16 años. La cantidad que Argentina gastó en subsidiar a la energía ha sido enorme y supera cualquier otro gasto u otra partida del gasto público, miles de millones de dólares que fue gastando Argentina. Y este es un problema que estaba presente no hace 3, 4 o 5 años. En 2010 ya era un problema evidente, digamos, los subsidios a la energía. Aquellos que mirábamos, por ejemplo, la distribución del ingreso, veíamos que aplicar políticas más concentradas en aquellos que realmente lo necesitaban estaba limitado porque los recursos disponibles eran pocos, porque en gran medida se gastaban en los subsidios energéticos, ¿no? La partida que en el presupuesto se llama subsidios económicos. Entonces, yo algo que siempre les cuento a mis alumnos en la facultad, eso es que la primera vez que escribí un artículo en un medio fue en 2010,
y hacía referencia a eso, o sea que ya era un problema en 2010, y llegamos a 2023 y sigue siendo un problema, ¿no? Recién se ha empezado alguna racionalización de los subsidios energéticos este año. Entonces, si uno mira todo el flujo de dinero que se gastó en eso y que podría haberse dedicado a invertir en fuentes alternativas, en el desarrollo de la capacidad de extracción y transporte de energía en Argentina, se da cuenta que la oportunidad que se dejó pasar es enorme, ¿no? Esperemos que en adelante, y en particular a partir del gasoducto, del desarrollo de Vaca Muerta y demás, deje de ser un problema, pero no es seguro que pase. En Argentina, cuando tenemos una gran oportunidad como esta, el que está a cargo de la situación siempre lo ve como una oportunidad de subsidiar, de vender energía barata y demás. Esperemos que se haga alguna racionalización, un mejor uso, campañas también para que los hogares sean conscientes de que de la utilización racional de energía, de pagar los precios que corresponden y demás, ¿no? Es obviamente difícil dada la situación económica actual, que Sí, el gobierno... si me permitís, Leo, lo que pasa es que ahí hay como una gran fractura en este sentido. Quienes no están en los circuitos, por ejemplo, de red de gas, siempre han pagado el precio pleno del valor del gas. El que paga en garrafa o llena la chancha, ese siempre pagó el precio pleno. Para ese no hay nada. Ese pagó siempre. Sí, efectivamente. La cobertura de gas en el territorio nacional es más o menos el 60% de los hogares tienen acceso a gas de red, el resto de garrafas. Incluso hay regiones como el noreste de Argentina donde prácticamente no existe las redes de gas. O sea, hay ciudades completas del noreste de Argentina, Corrientes y demás, donde no hay conexión domiciliaria y donde se tiene que usar garrafa, ¿no? Ha habido obviamente algunos programas como la garrafa social y demás, pero que obviamente no llegan a toda esa población, son más que nada para quienes reciben la jubilación mínima, la UH y ese tipo. Pero sí, el gasto ese que hablamos, que es enorme, además, como vos lo sugerís en tu comentario, es un gasto que tiene un impacto distributivo regresivo. Es un gasto que está concentrado principalmente en los hogares de mayores ingresos, porque tanto el gas como la electricidad, uno cuanto más consume, más recibe de subsidio, y obviamente los que más consumen son los hogares de mayores ingresos. Claro. Ahora, vos sabés que es una cosa que yo siempre, por lo menos desde acá, insistía cuando comenzó la reestructuración tarifaria del gobierno de Macri. Cuando reciben el gobierno, y sí creo que ahí hubo un error espantoso de comunicación, la cuenta daba 14.000 millones de dólares negativo, por lo que se había hecho durante las decisiones que tomó el gobierno de Kirchner de aplastar, digamos, no solo la inversión, sino la producción, y haberle permitido a Repsol girar el 100% de las utilidades que obtenía la compañía en el país, ¿no? Sí, yo también estoy de acuerdo en que se comunicó mal. Obviamente era además una medida económicamente tenía un impacto antipático, ¿no? Porque muchos hogares veían crecer su factura en ese mes. Y también hubo obviamente un problema enorme que se encontró en ese momento y que también ahora, cuando empezó toda esta segmentación tarifaria, que es la falta de información precisa para aplicar una medida de ese tipo, de recorte, de subsidio, racionalización y demás. Hay una falta de información exactamente sobre quiénes son los que lo necesitan y quiénes no. Entonces, en el gobierno de Macri yo tuve la oportunidad de leer algún documento que se preparó. El impacto no era muy claro a qué sectores cortaron. Bueno, como sabés, viste los nombres de las facturas, o la persona que tiene el titular de las facturas de electricidad o de gas, no necesariamente coincide con la persona que vive en cada hogar. Entonces, y no había esa información precisa, y entonces había una limitación. Las tarifas sociales que se aplicaron para evitar un poco este problema funcionaron bastante bien, pero aún así había muchísimos hogares que tal vez necesitaban un tiempo más o una transición un poco más suave del subsidio total a un subsidio reducido, que no lo tuvieron. Y esos son, obviamente, todo eso que te mostraba la televisión, de las personas diciendo: a mí me llegó una factura de tanto, y eso obviamente
comunicacionalmente afecta muchísimo el éxito que tenga la medida. Y pasó, vos recordarás titulares sobre tarifazo, los programas mostrando personas que le habían llevado facturas elevadísimas, y todo eso contribuye, digamos, a una mala comunicación de la medida, aunque no fueran tantísimos casos, pero termina afectando muchísimo. Creo que en la actualidad los recortes están ocurriendo, efectivamente hay algún ahorro, todavía en este año se van a gastar más de 10.000 millones en subsidios a la energía de dólares, pero esperemos que no se vuelva atrás, que se siga en ese camino, ¿no? Sí, ahí lo que creo que hace la gran diferencia, mira, lo comento habitualmente, ¿no? Mientras estaba Macri en el gobierno, no había semana en que acá no hubiera algún llamado a nuestra línea de oyentes a través de WhatsApp. Decía, señor Jacobo, por favor hagan algo por nosotros, somos jubilados, nos estamos muriendo de hambre. De que asumió este gobierno no llama más nadie, así que o todos los que estaban por morir de hambre se murieron durante la pandemia y no lo sabemos, o los jubilados están en el mejor de los mundos, cosa que es una ironía, por supuesto, ¿no? Yo creo que con el tema de la energía pasó más o menos lo mismo. Había un gran aparato que estaba dispuesto a pararse sobre ese tema y cascotear al gobierno. El gobierno no supo tener respuesta frente a ese tipo de cuestiones. Por otro lado, me parece que en algún momento habría que tener el coraje de decir, bueno, miren, para poder actualizar el precio, a lo mejor durante un año hay que sacarle los impuestos. Porque la verdad que el 50% de lo que pagamos como precio final son impuestos. Nunca pagamos el precio real de la energía que consumimos. Sí, efectivamente, eso ocurre también, lo de los impuestos ocurre en las provincias, ¿no? Buena parte de la diferencia entre lo que se subsidia en las provincias y en la ciudad de Buenos Aires y en la área metropolitana también tiene que ver con los impuestos. Esto se ha transmitido mal, está la idea de que la mayoría de los subsidios se concentran en el área metropolitana, cuando en realidad muchas veces, o una parte importante de la diferencia de la factura que se paga en el interior y la que se paga en el área metropolitana, es por subsidios, por impuestos, perdón, diferenciales entre provincias, ¿no? Las provincias tienen facultades para cobrar subsidios, derechos, por ejemplo, de poste, para el caso de electricidad, alumbrado, barrio y limpieza y demás, y todas esas cosas difieren entre provincias y en algunas son muy altos, ¿no? Pero sí, efectivamente no hubo como una decisión coordinada a nivel nacional de mejorar la forma en que se transmite esta información y también en que, al menos en un proceso de transición, se suaviza ese impacto. Cualquiera que sea el gobierno, digamos, que asuma a partir del 10 de diciembre va a tener que tomar medidas que van a ser antipáticas desde el punto de vista socioeconómico, y yo creo que va a tener que tener una buena estrategia de comunicación, porque son medidas que van a ser necesarias, al menos durante algún periodo más o menos de un año y algo, de racionalizar el gasto público y demás, y el éxito de esas medidas depende en gran parte de la forma en que se puedan comunicar y también que se pueda cubrir el impacto que tienen esas medidas en los sectores más desaventajados de la sociedad, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Te agradezco muchísimo esta primera conversación, Leo, que tengas un gran día, muy amable. Bueno, gracias a ustedes por llamar y que tengan buen día también. Bueno, Leo Tornaroli, economista, vamos a